Ya pudieron entrar todos los que estaban fuera. Sí, profesor, gracias. No, tú Claro. sabes que por eso yo vengo siempre con tiempo para que se pueda conectar. Bien, perfecto. Entonces, el tema de hoy, como le decía ahorita, es un tema apasionante, por decirlo así, que tiene que ver con la patología nerviosa orofacial, con el dolor de la cara, el dolor de la cabeza. ¿Cuál es, cuáles son los pares craneales que más importancia tienen en la producción del, decirlo así, del dolor orofacial? ¿Cuáles pares craneales son los que tienen que ver más? No, pero ella dice, déjame que voy a ver la clase de ¿qué es que no entraba? Ah, ya. El hipogloso, doctor. ¿Cuál? El Diga. asesor, ¿Cuál? El facial. el El facial, trigémino. El trigémino. El facial, profesor. ¿Cuál más? Y el olfatorio, o el motor ocular común patético, trigémino, casi todos los, pero el facial, más que el facial, el que tiene más que ver con el dolor, porque el facial es más bien motor, pero el que tiene que ver con el dolor, en la producción de dolor, es el trigémino, básicamente. ¿No me entienden? ¿Alguien me puede decir qué ustedes piensan, que me describan lo que es el dolor? ¿Quién me puede describir lo que es dolor? Vamos a ver, ¿quién me dice? Dolor, ¿qué significa dolor? ¿Qué ustedes piensan que es el concepto de dolor? ¿Quién se atreve? Vamos a ver. Díganme. Anay, Andreina, Carlos Ditren, Cristín, Cintia, Shalín, ¿quién? ¿Quién de ustedes se atreve a decirme lo que es el dolor? Yo, doctor. Yo, doctor. Vamos a ver. Díganme, pónganse fila, Dionalba o quien sea. Sí, yo. Ok, Bueno, yo lo puedo definir que es una sensación emocional o sensorial que el cuerpo lo expresa en determinados momentos que se siente incómodo. Ajá, A través de nuestro sistema nervioso. Exacto. Ok, o sea, vamos a decirlo así en términos más precisos. Es una experiencia sensorial y emocional, porque el dolor no solamente siente los sentidos, sino las emociones también se involucran. Una experiencia sensorial y emocional desagradable, porque el dolor no es agradable, el dolor es muy desagradable. O sea, una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión, a un daño de un tejido, o expresado como si hubiera estado dañado, porque a veces puede ser que no haya ningún tejido dañado y sin embargo se sienta dolor. Ahora, actualmente les voy a poner este tema que ustedes, y apúntenlo y búsquenlo, lo que se llama dolor neuropático. Apunten eso por ahí, que quizás es un término que en odontología no se usa mucho. Dolor neuropático. Por ejemplo, en las diabetes, en algunas enfermedades neurológicas, hay trastornos de la conducción, entonces se llaman dolor neuropático, cuando es un dolor convencional, es un dolor a nivel que sufre cambio en la vaina de mielina, en la que cubre, la membrana que cubre los nervios. Se llama dolor neuropático. Apunten eso y búsquenlo por ahí después cuando ustedes tengan tiempo. El dolor neuropático, algunos autores lo han descrito de una forma, oigan esta imagen que les voy a decir para que ustedes se imaginen. Decía un autor argentino que yo leí que el dolor neuropático es como una telaraña, pero sin araña. ¿Entendieron lo que quiere decir eso? Sí. O sea, es un dolor que tú lo sientes, pero tú no sabes de dónde, tú no sabes dónde está la araña que está dando el dolor. Un dolor, Exacto. una telaraña, pero sin araña. Solamente tú sientes el dolor, que me duele por aquí, la fibromialgia. Hay una serie de enfermedades que te dan dolor, pero tú no sabes dónde que está el punto que se dispara. Bueno, vamos a adentrarnos entonces ahora ya a entrar en materia. La patología nerviosa orofacial, podríamos decir que vamos a ver neuralgias, odontalgia atípica, síndrome de boca ardiente, que eso también se va a ver y lo vamos a analizar un poquitico. La neuralgia posherpética, quiere decir la neuralgia después de cuando hay herpes zóster. Y el síndrome de disfunción temporomandibular, que era los trastornos de la articulación, que eso lo van a ver, eso le corresponde al odontólogo. Las neuralgias esenciales. Cuando se descarta cualquier causa, como dice el estudio de normalidad del examen clínico, de la prueba fundamental, de la prueba complementaria, eso es esencial para el diagnóstico de la neuralgia. Porque si tú no sabes dónde está la araña,
tú tienes que, tú nada más ves la telaraña. A veces las neuralgias son así, son de complicadas. Mírenlo aquí, un dibujo que ustedes ven, las tres ramas. ¿Cómo se llama esa estructura que está aquí? Que yo lo estoy señalando con la flecha. ¿Quién es ese? Eso, esa cosa. Ese no es trigémino. Sí, pero ese punto que yo lo estoy apuntando ahí, ¿quién es? Eso es El ganglio trigeminal. el ganglio de Gasser. Se llama ganglio de Gasser, exactamente. Bien. Entonces vamos a ver, empezar por uno de los principales elementos de la neuralgia, de los dolores faciales, la neuralgia esencial del trigémino. ¿Qué dice ahí? Lea alguien. Se caracteriza por paroxismos dolorosos breves, menos de 2 minutos, lancinantes y espontáneos. Explícame eso, tradúceme eso. ¿Qué quiere decir eso? Paroxismo doloroso. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Dígame qué quiere decir eso. Paroxismo doloroso. ¿Qué quiere decir eso? Como el mayor punto de dolor. Paroxismo se refiere a algo violento, algo repentino, algo doloroso. Paroxismo es una cosa de repente, o sea, le llamo paroxismo, un fenómeno de muy corto, de muy corta duración. O sea, paroxismo doloroso se caracteriza por eso, o sea, un dolor repentino, breve, como dice ahí, menos de 2 minutos. Lancinante, o sea, como que quema, y espontáneo, que tú no, como que a veces se produce así sin nada, aunque también en la neuralgia del trigémino hay lo que se llama una zona gatillo. ¿Ustedes saben lo que es una zona gatillo? ¿Qué es el gatillo en un arma de fuego? ¿Qué es eso? El gatillo que se aprieta. ¿Qué es gatillo? Como la seguridad. El punto donde tú aprietas, donde dispara, ¿verdad? El gatillo es lo que tú aprietas. Entonces, la zona gatillo a veces es un punto cualquiera que donde tú lo topas se dispara el dolor. A eso es lo que se refiere, la zona gatillo en el trigémino. Entonces, se habla de eso. Entonces, sabemos que es un dolor de muy corta duración, de aparición así repentina y breve, lancinante, que quema y espontáneo. Es más frecuente en la segunda y en la tercera rama del trigémino. ¿Cuáles son las segunda y la tercera rama del trigémino? La maxilar y la mandibular. Exactamente, son 3 ramas: oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior. Exactamente, muy bien. Es más frecuente en esas 2 ramas. Bien. Entonces, bueno, les voy a mencionar, hay las neuralgias del trigémino. Aló. Que estoy en clase ahora, ya tú sabes. No te apures, yo te llamo, está bien. Te llamo ahorita cuando termine. Escúcheme, que fue mi hija que me llamó, pero ella se olvidó que yo estaba en clase. Ya ustedes saben. Bueno, quedamos a el tratamiento para la neuralgia del trigémino. Es un medicamento que se llama Tegretol, que se usa, carbamazepina o Tegretol, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de las neuralgias del trigémino. Por supuesto, se han inventado 1000 tratamientos. Hay tratamientos con ablación del nervio, tratamiento con alcoholización. Hay 1000 cosas que se han inventado, pero todavía no hay ninguno que haya sido totalmente efectivo para controlar la neuralgia del trigémino. Lo más usado hasta ahora es el Tegretol, carbamazepina, que es un anticonvulsivante, y lo utilizan hasta ahora, es el, por decirlo así, el caballito de batalla de las neuralgias del trigémino. Entonces, ahora tenemos esta otra condición también que puede producir dolor facial, que es la odontalgia atípica. ¿Qué ustedes piensan que puede ser ese término, odontalgia atípica? ¿Qué quiere decir eso? Miren ahí. Alguien que lea, ¿qué dice ahí?
¿Quién lee? Yo veré, doctor. Ok, bien. ¿Qué dice ahí? Odontalgia típica. Alguna de estas condiciones puede estar asociada a profundas y estrechas fisuras naturales de algunos dientes que pueden afectar a tejidos dentarios sensibles, ya sea dentina o pulpa. Duelen durante algún tiempo y pueden fracturarse posteriormente. Exactamente, la odontalgia atípica es, a veces son pequeñas fisuras que no se ven, que no se detectan por ninguno de los medios ni radiográficos ni clínicos, y sin embargo pueden afectar tanto dentina como pulpa y puede durar un tiempo y a veces hasta puede fracturarse la pieza espontáneamente porque vino, por decirlo así, con esa pequeña fisura casi congénita. Entonces esa es otra condición también que puede dar dolor. Fíjense, todas estas causas que estamos viendo. También hay una que yo no la he incluido, pero que hay que tomarla muy en cuenta, y es, ¿cuál piensa ustedes que está asociada a los ápices de los molares superiores? ¿Qué es lo que está ahí arriba? Lo que está más cerca al ápice de los molares superiores. ¿Qué estructura es que está cerca por ahí? El seno maxilar. Exactamente, el seno maxilar. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces el paciente te viene desesperado con un dolor de muela, y la muela no tiene cara, y la muela no tiene enfermedad periodontal, no tiene nada. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, uno tiene que pensar que puede ser una sinusitis, investigarlo y sugerirle eso. A veces se han sacado muchos molares superiores en pacientes sin ninguna patología, y a veces porque el dentista no lo ha pensado o porque se ha dejado llevar de la presión del paciente. O sea, uno tiene que tener criterio y descartar y pensar. Por eso se lo digo, a veces hay que pensar que puede ser una sinusitis, que puede ser otra condición, si la pieza no tiene ninguna patología visible, no tiene una caries, no tiene enfermedad periodontal. Entonces debemos pensar también en la sinusitis como un factor orofacial, factor de dolor orofacial. Y esta otra condición, síndrome de boca seca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué ustedes piensan que es eso? Glosopirosis. ¿Qué quiere decir eso? Glosopirosis. Disminución de saliva. ¿Cómo? Disminución de la saliva. Disminución de la saliva es serostomía, no glosopirosis. Oh. Tú sabes. O sea, gloso es lengua y pirosis se refiere. ¿Cómo se llaman las personas que les gusta, que hacen fuego así por manía, por hobby? Le llaman piromaníacos. O sea, piro es fuego. Gente que hacen fuego, que crean fuego así por trastornos mentales. Se llaman piromaníacos. Gente que son así. Entonces, pirosis se refiere a ardor, a fuego. Glosopirosis quiere decir lengua ardiente. Y como dice ahí muy bien, aparece con más frecuencia en quién? En mujeres postmenopáusicas por los mismos cambios hormonales que sufren. Entonces, le dan una sensación de quemazón, una sensación de ardor, le dan, se llama glosopirosis, boca ardiente, boca de fuego, o sea, todas esas cosas, porque las mujeres cuando pasan la menopausia, algunas por los cambios hormonales, le da una sensación de ardor o de quemazón en la boca. Esa es una sensación también que hay que tener la pendiente. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Y con qué se combate ese síndrome? Eso. ¿Cómo se combate? O sea, ¿cómo puede calmarse? ¿Cómo se puede calmar? Lo primero es que a veces, mira, a veces la paciente puede creer que tiene cáncer, que puede creer que tiene alguna cosa mala. Entonces se le explica. Por eso es que uno tiene que estar enterado. Como yo les digo, uno tiene que saber lo que es un tumor palatino para uno explicarle al paciente que ese no es un tumor. Uno tiene que saber lo que es una glosopirosis, una lengua ardiente, una boca ardiente, para explicarle que eso no es nada, que son condiciones que aparecen, pero que no son cánceres. Porque imagínate tú una señora que se vea con una lengua así, cogiéndole fuego, ¿qué va a pensar? ¿Me salió un cáncer? No, entonces uno le explica, mira, esos son cambios hormonales que le aparecen, es más asociado a los cambios hormonales de las mujeres después de la menopausia, después que deja de menstruar, vienen cambios, entonces se les reseca un poco la boca. A veces puede haber glosopirosis también por algún medicamento, algunos antidepresivos, algunos medicamentos pueden producir serostomía como efecto colateral. Entonces hay que tomarlo en cuenta, pensar todo eso. Y lo más importante es calmar
al paciente, a la paciente, y decirle que eso no es nada de riesgo, que es una condición. ¿Cómo se calma? Bebiendo más líquido, o sea, y sobre todo el aspecto psicológico, tranquilizarla, porque a veces la persona, la ansiedad es lo que más los enferma, ¿tú me entiendes? Eso es lo importante, conocer las condiciones, preguntarle si está tomando algún medicamento, si ya pasó la menopausia, esas cosas, uno estar enterado y con calma y con paciencia explicárselo para que las personas lo entiendan. Otro dolor también que puede venir es lo que le llaman neuralgia postherpética, que eso se refiere a aquella que aparece después que ha pasado el virus del herpes zóster o de la varicela, y es un dolor muy punzante, un dolor que quema y que aparece después de que la vesícula, la ampollita han desaparecido. Se llama neuralgia postherpética. Miren ahí, la gente le llama, vulgarmente le llaman culebrilla a eso, que sigue generalmente los trayectos de los nervios intercostales. Ahí es que más duele. Eso es muy molestoso. Eso de los dolores de los trayectos de los nervios intercostales, esa condición que se llama así, neuralgia postherpética. Déjame ver. Seguimos. Disfunción temporomandibular, muy importante eso también. Esa es otra condición también. Le llaman, algunos otros le llamaban síndrome de Costen o trastorno de la articulación. Ese es un dolor preauricular, un dolor que también puede tener, es multifactorial. Puede ser que haya trastorno cruzal, puede que haya sobrecarga masticatoria, masticadores unilaterales, puede ser que tensión muscular, es decir, multifactorial. Hay que tratar de irlo descartando uno a uno, pero a veces el diagnóstico de la disfunción temporomandibular no es tan sencillo. Como dice aquí, dolor delante de los oídos, garganta o nuca, a veces se puede irradiar, a veces hace chasquido y salto, a veces hay personas que tienen salto que hay que ponerle alguna férula, a veces en ocasiones no pueden abrir bien la boca porque se produce una contractura. ¿Y qué quiere decir? Y eso, hipoacusia. Alguien que me diga. ¿Qué quiere decir hipoacusia? ¿Qué es eso? Ese término, ¿qué significa? Sordera, doctor. ¿El qué? Sordera. Exacto, disminución de la agudeza auditiva, o sea, más que hipoacusia, disminución, hipoacusia. Esta es otra situación también que debemos tomarla en cuenta, porque a veces es causa de dolor. Espérate, ok, me saltó. A veces causa de dolor orofacial. Alergias vasculares. ¿Qué quiere decir eso? Alergias vasculares. Alguien que me traduzca. ¿Qué quiere decir eso? Alergias vasculares. Vamos a ver. Nadie sabe lo que es alergia. ¿Qué quiere decir la alergia? ¿A qué se refiere esto? A dolor. ¿A qué? A dolor. Dolor, ¿verdad? ¿Y vascular a qué? De los músculos. Vascular de los músculos. De la sangre. De la sangre, doctora. De los vasos sanguíneos, pero de los músculos no será miálgico. Si es de los músculos es miálgico, pero si es de los vasos sanguíneos es vascular. Bien. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Mira qué dice ahí. Lea a ver qué dice eso. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí en eso? Léame por ahí, alguno de ustedes. Hemicraneal, orbitario y periorbitario. ¿Qué quiere decir? Puede durar. Ok, sigue. Puede durar 2 a 3 horas. Personas adultas. Ok. ¿Y qué dice abajo? Artritis de Orton o artritis de la temporal afecta más a los ancianos. Aumento de la eritrosedimentación. Eritrosedimentación. ¿Qué es eso? Eritrosedimentación. Eso se refiere a la velocidad. Esa es una prueba que se hace en sangre cuando hay proceso inflamatorio que se llama eritrosedimentación. Eso se refiere a la velocidad con que los glóbulos
se sedimenta con que los glóbulos asientan. Vamos a sintetizar esto aquí. Algias vasculares, o sea, son dolores que aparecen ¿qué quiere decir hemicraneal? ¿Qué es eso? Hemicraneal. Hemi. Me imagino que tiene que ver con los hemisferios del cráneo, ¿no, doctor? Exacto, sí, pero se refiere a la mitad, o sea, un dolor con, vamos a decirlo así, media cara. Ok. Orbitario, ¿a qué se refiere? A la órbita. Y periorbitario, alrededor de la órbita, exactamente. Entonces, esa condición se llama arteritis de Horton o arteritis de la arteria. ¿Qué arteria que pasa por delante de los oídos? ¿Cómo se llama esa arteria? Una arteria que pasa ahí adelante, ahí adelante. Una arterita que pasa por ahí adelante. ¿Cómo se llama? ¿Qué es rama terminal de la carótida externa? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Se llama la arteria temporal superficial, que son de las ramas terminales de la carótida externa, o sea, temporal superficial y maxilar interna. La maxilar interna va por el cuello del cóndilo y la temporal superficial pasa por ahí por delante de la oreja. Bueno, pues esta arteria produce lo que se llama arteritis. Cuando hay esa condición, la arteritis de Horton, eso yo recuerdo 1 o 2 veces que yo le tomaba por decirlo así, un pedacito de la temporal superficial, la cortaba, la ligaba y la mandamos a examinar. Y entonces hay presencia de linfocitos y otras cosas, y eso para los fines de confirmar que era una arteritis de Horton. Aparte se le mandaba a hacer eritrosedimentación. Pero bueno, seguimos. Entonces vayan apuntando todas esas cositas. Patologías maxilares. Vamos a ver, quedan 5 minutos. Vamos a entrar algo en patología de los maxilares y seguimos, y después no se me vayan, que hoy son 3 sesiones que tenemos. Tumores no malignos de los maxilares, vamos a ver los osteomas, los torus palatino, torus lingual, exostosis, el osteoma mandibular. ¿Qué quiere decir osteoma? Mírenlo ahí, miren ese tumor ahí. ¿Qué es un osteoma? Tumor benigno. ¿Un tumor benigno? Un tumor formado ¿de qué origen? ¿De origen lingual, de origen vascular? Tejido óseo. Tejido óseo. Un tumor no maligno de origen óseo. Eso es un osteoma mandibular. Puede aparecer en cualquier lado. Miren, te apareció en cara lingual. A veces puede ser que aparezca por aquí, entonces un torus mandibular o torus palatino, dependiendo. El osteoma mandibular, como ustedes lo vieron aquí, mírenlo ahí. En la cortical lingual, a veces aparece en el frontal también. Esta es otra condición también infrecuente. Yo solamente he operado 2 en toda mi vida. Fue hiperplasia del cóndilo, un aumento de volumen del cóndilo, y eso producía una asimetría. Eso producía que la cara, imagínense un cóndilo más grande, te creaba trastornos de articular. Yo recuerdo eso hace muchos años, esa hiperplasia condilar, que me tocó operar. En esa época no teníamos prótesis. Lo que hizo fue que se le cortó el cóndilo, y el paciente después con la función remodeló, hizo su cóndilo de lo mejor, de lo más bien. Torus lingual es también otra exostosis, otro tumor óseo que crece aquí, torus lingual. A veces los hay bilobulados, a veces los hay más grandes, más pequeños, pero son condiciones no malignas. No hay cambio de color en la mucosa, no duele, no supura, no nada, pero es bueno conocerla para uno tranquilizar a los pacientes cuando sea necesario, porque a veces los pacientes se le van los nervios y entran en pánico. Torus palatino, esa es otra condición también que hay que tenerla pendiente, que muchas veces los pacientes se le calienta el cielo de la boca porque se comieron una pizza, un sancocho, lo que fuera, y cuando se ven esa pelota en el cielo de la boca entran en pánico. Dice que es un tumor que le salió, que él no lo tenía, que cuidado si eso es malo, que sí, ok. Entonces es bueno uno estar enterado y decirle a los pacientes que eso no es ninguna condición
de peligro, que eso es algo que está normal, que algunas personas lo tienen, otras personas no. Algunos lo tienen más grande, otros más pequeño, pero eso no es nada que vaya a producir problemas. Exostosis también, miren aquí como están muchos lóbulos, también esas condiciones, la mayoría, si no requieren alguna prótesis y el paciente no está preocupado, eso se deja porque eso no tiene ninguna característica y la evolución no va a conducir a nada maligno. Pero si el paciente se la quiere tripar, bueno, se le quita. Esos son exostosis. También en el frontal hemos visto algunos, pero nada de eso tiene relevancia. Vamos a ver algunas otras condiciones ya más bien óseas generalizadas, pero que pueden dar manifestaciones en los maxilares, que es la enfermedad de Payet, la displasia fibrosa, la etiocitosis y el querubismo. La enfermedad de Payet, como ustedes ven, es una enfermedad en la cual se forman muchas masas de hueso en todo el esqueleto. Son enfermedades que más bien la manejan los endocrinólogos. Eso no, porque no son, como se dice, monostóticas, son poliostóticas. ¿Cuál es la diferencia entre una condición monostótica y poliostótica? Por ejemplo, Mono es uno, poli son varios. Exacto. Entonces, por ejemplo, le voy a decir un ejemplo. Un torus palatino es una enfermedad monostótica o poliostótica. Torus palatino, monostótica o poliostótica. Para mí es mono, doctor. Exacto, monostótica, porque es un solo hueso, exactamente. Muy bien. Eso, yo le hice esa pregunta, pero eso es obvio. Eso es una enfermedad monostótica. Porque es entonces, doctor, los torus linguales vienen siendo un poli, ¿verdad? ¿Vienen siendo? Poli. No, porque es un solo hueso. Tú dices poliostótico, si tuviera en la mandíbula, que tuviera en el brazo, que tuviera en la cadera, que tuviera... ok. Es como también. Sí, porque es un solo hueso realmente, por el hecho de que sea mucho, que sea un poco, pero es un solo hueso. No está en el hueso, no está en la pierna, no está en el brazo, no está en la costilla, no está en el cerebro, o sea, no está en... Monostótica se refiere mono a un solo hueso, monostótica y poliostótica. La enfermedad de Payet es una enfermedad poliostótica que se caracteriza por la formación de masas. Pero eso, vuelvo y le digo, eso lo manejan más bien los endocrinólogos, eso le dan otros medicamentos. Aquí tenemos esta displasia fibrosa de los maxilares, que esta puede ser monostótica o poliostótica también. Hay un síndrome de Alpert y cosas que cuando son poliostóticas, pero a veces nos han tocado displasia fibrosa de los maxilares monostóticas. Histiocytosis X también, eso ya enfermedad, hay un histiocytosis, granuloma xilófilo, enfermedad del Terus disease. Esas son enfermedades muy raras, que yo casi ni se las menciono para no confundirle. Querubismo, ¿alguien sabe qué quiere decir? ¿Qué son los querubines?